Bueno, pues empezamos presentando a nuestro ponente. Bueno, pues miren, ahora en el seminario tenemos al doctor Andrés Bucio Galindo, que sus antecedentes académicos. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Es maestro en Ciencias del Medio Ambiente y Desarrollo por el University College en Londres. Y es licenciado en Comunicación, especialista en Ecología y Gestión de Recursos por la Universidad Iberoamericana. Y es actualmente profesor del Departamento de Políticas Públicas o Economía. No, de Economía. Economía. Ok. Bueno, pues el doctor Andrés Bucio es filósofo de la ciencia, de la tecnología, de la energía y del medio ambiente. Se ha desempeñado en cargos como asesor de información en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha sido investigador y líder del proyecto en el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentables. Ha sido miembro del Consejo Coordinador Empresarial y es colaborador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Capítulo México. ¿Sí? Entonces el doctor pues es un experto en las áreas de economía ambiental, que es una de las áreas que tiene pues mayor relevancia contemporánea y es justamente una de las áreas del doctorado, es necesario decirlo, ¿no? Entonces pues realmente nos da mucho gusto que ahora nos esté apoyando con lo que es el tema de economía ambiental y para la sustentabilidad, el cambio de paradigma que debemos aplicar. Adelante, pasa. Entonces, pues ya sin mayor preámbulo, pues dejo ahí al doctor. Si quieres, cuando necesites algo, pues ahí la sí, claro. Gracias. Bueno, me da mucho gusto estar aquí. Buenas tardes. Un poco visualizo esto como una charla científica, que es creo que el formato que debería de utilizarse en un doctorado, porque ustedes están como en qué segundo año, algo así. Primer año, excelente, ¿no? Ustedes ya saben lo que es una premisa y una acción. Entonces, yo quiero aclarar aquí que el lenguaje es canijo, ¿no? Es la primera cosa que quisiera yo decir. El lenguaje es canijo en el sentido de que cuando uno dice economía ambiental y para la sustentabilidad, ahí ya está uno incurriendo en un pequeño abuso del lenguaje, y justamente el desenmadejar esto podría llevarnos mucho tiempo. Sin embargo, pues me pareció correcto hacerlo, ¿no? El cambio de paradigma que debemos conocer y apropiar, bueno, pues creo que la primera lámina es importante por esta misma razón. Lo que quiero abordar, más o menos, a ver si lo logramos cumplir el temario, es en primera instancia qué es la economía ambiental, un problema así fundamental que hay que entender. No sé, escogí qué cosas definitivamente no podemos omitir, ¿no? El teorema de existencia entre los sistemas naturales y económicos, por qué cambio de paradigma, el imperativo profesional versus el imperativo científico en esta área, las diferencias entre economía ambiental y economía ecológica, un poco relatar los campos de trabajo, porque ustedes también quieren desde ahorita pues, saber, ¿no?, cómo es eso, un poco a dedicarle unos minutos a esas líneas de investigación dentro de esos campos, la economía para la sustentabilidad y las instituciones, ¿no? Pongo ahí algunos ejemplos, el INEGI, el MILAS, la Semanal, CONAVI, etc. Es decir, de lo que se trata es de que en una hora ustedes como estudiantes de doctorado tengan una embarrada así un poco somera del tema, y que sepan también elementos que no son no nada más académicos sino extraacadémicos, ¿no?, que las instituciones. Entonces vamos a ver si en una hora, o sea, aquí el reto es a ver si puedo yo abarcar esto en una hora, pero sí están de acuerdo que este es un temario posible, ¿no? La otra cosa que no quiero obviar es que tengo que decir de qué no vamos a hablar, porque es importante saber que no tenemos tiempo para hablar del marco histórico, de dónde surge esta subrama de la economía neoclásica. Tampoco puedo hablar mucho de qué es sustentabilidad. Yo estoy casi dando por hecho que ustedes tienen una idea, al menos superficial, de qué es. Sin embargo, ahorita voy a hacer un pequeño croquis nada más como para ponernos en sintonía. Las distintas escuelas y sus protagonistas, ¿no? Están los británicos, los alemanes, están los gringos, ¿no? Aquí en México también tenemos ciertas cuestiones funcionando en esa dirección. Los grandes debates institucionales, ¿no? El cambio climático es uno de los más importantes, que nos trae a todos de cabeza.
México ya tiene una ley de cambio climático y transición a la economía de carbono, ¿no? De eso no podemos hablar mucho, ¿no? Pero mencionar que están ahí, y vínculos con otras ramas de la economía, ¿no? La economía institucional, de behavioral economics, un montón de cosas que hay ahí en el tintero que tampoco podremos vincular, pero que con un poco de imaginación lo que vamos a hacer hoy nos va a servir. Bueno, ahorita aquí quiero dejar un poco estas láminas y simplemente hablar rápidamente de esta, ¿no? Este es uno de los últimos estudios que hicieron, salió en la revista, salió en Science me parece, o Nature, ya no me acuerdo. Es una de las dos, de todos modos son revistas hermanas, ¿no? Y es un artículo muy importante porque nos está hablando de los umbrales ambientales. Aquí en inglés le llama Safe Environmental Space, ¿no? Es un concepto que utiliza este señor Rockström, y pues obviamente este artículo le dio la vuelta al mundo porque pues está hablando de los umbrales que ya están rebasados, ¿no? Umbrales en el sentido del bioma planetario, ¿no? El ecosistema planetario. Entonces vemos como algunos de ellos ya están rebasados. La pérdida de la biodiversidad muy notablemente. En cambio climático no lo hemos rebasado, pero estamos acercándonos a un lugar peligroso. Y luego hay otros, ¿no? Pérdida de cubierta vegetal, desertificación, pérdida de áreas fértiles para la agricultura, ¿no? Alteraciones biogeoquímicas en el planeta. Entonces, bueno, esto es nada más para mencionar desde el punto de vista de... Si podemos quizás ahora ponerle pausa ahí. Pero por rebasado, ¿qué se entiende? Por rebasado, como ya se trabajó demasiado. Rebasó un umbral. Okay, ya no es un umbral. atrás. A ver, ahí voy. Es a lo que me refería con simplemente mencionar qué significa sustentabilidad o desarrollo sustentable, ¿no? Así muy rápido, casi intuitivamente, casi muchos de nosotros por X o Y nos han rozado con el concepto de sustentabilidad en términos de tres ámbitos, ¿no? Tres ámbitos. El ámbito que vamos a ver económico, ¿sí? El ámbito natural, ¿no? de la naturaleza, y luego el ámbito social. Así en términos técnicos, lo que significa esto es eficiencia económica, término familiar para ustedes, justicia intergeneracional e intrageneracional. Y en esta cuarta, que para responder a tu pregunta, a lo que va es a la integridad de los ecosistemas, la integridad dinámica de los ecosistemas. Es decir, que no entren en lo que se conoce como feedback positivo en ciencia, ¿no? Que no entren en un ciclo de degradación irreversible. Eso también se le conoce como resiliencia en ciencias naturales. Es decir, que se mantenga la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad para absorber embates del exterior y que regrese a su posición original, ¿no? Eso bueno, en términos de los ecosistemas significa que si tú tienes, por ejemplo, una porción de biodiversidad, vamos a decir acá, y tú le generas algún daño o contaminación, que tenga la capacidad para restablecerse a sí mismo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el caso del cambio climático, pérdida de biodiversidad, quiere decir, cuando se dice ahí, Rockström en su artículo dice que hemos rebasado ciertos umbrales, es un estudio a nivel planetario mundial. Él lo que está diciendo es la masa bruta de biodiversidad se está perdiendo, de manera que ya no se está recuperando, sino que entra en este feedback positivo de destrucción. Entonces, y ese fenómeno lo ves en un montón de problemas naturales. Tampoco, algo que me faltó mencionar en esa lámina de temas que no vamos a ver, no podemos ver ahorita cuáles son los problemas ambientales. Es decir, damos por hecho que hay una problemática ambiental ahorita y es de suyo un doctorado y ponerse a estudiar esas cosas. ¿Por qué es que hay problemas ambientales? ¿En qué consisten? Hay 5 principales problemas
ambientales, ¿no? Pero eso es parte de otra charla, ¿no? Ahorita lo que queremos un poco ver es qué es la economía ambiental. Entonces, paso con eso. No sé, espero haber respondido un poco a la pregunta. ¿Qué es la economía ambiental? Bueno, es una subrama de la economía que utiliza toda la caja de herramientas que ustedes ya conocen para dilucidar qué se puede hacer con los problemas ambientales. Y una primera división aquí que nos conviene hacer, es decir, que tenemos por este lado la economía ambiental y luego tenemos aquí la economía de recursos, ¿no? Entonces, a ver, rápido, cuando hablamos de economía de recursos, estamos hablando típicamente, aquí podemos citar gente como Hotelling, por ejemplo, ¿no? Digo, para ubicarnos un poco en el mapa de los personajes estamos hablando aquí, por ejemplo, de petróleo, ¿no? Estamos hablando de minerales, estamos hablando de bosques. ¿De qué más estaríamos hablando? Agua, claro. ¿De qué más? O sea, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de recursos naturales, todo el sistema agropecuario, ¿no? Exacto. Por eso digo sistema agropecuario, ¿no? Para englobar muchas de las cosas, fertilidad del suelo, etc. Podemos hablar también de... ¿Energías renovables se pueden también poner ahí, no? Sí y no, ahorita vamos ahí. Otra cosa que no quiero dejar de mencionar es esto, ¿no? También es otra categoría que engloba muchas otras. Servicios ambientales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son los servicios que prestan los ecosistemas. O sea, cuando uno bebe agua, no viene del garrafón como tal, sino que esta agua fue producto de todo un ciclo hidrológico que fue hecho posible gracias a los ecosistemas. En los ecosistemas hay ciclos de fósforo, carbón y potasio que hacen posible la agricultura, por ejemplo. Sin esos ciclos, que es un servicio ambiental, es decir, aquí estamos estirando los conceptos, obviamente. En economía un servicio tiene una connotación. Cuando hablamos ahora de servicios ambientales, hay todo un debate en esto, es lo que les decía, que no podemos entrar en muchos de estos debates entre escuelas de pensamiento. Una cosa son los servicios ambientales y otros los ecológicos, porque hay valores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el valor de los ecosistemas como productores de bienes y servicios, pero luego también como productores de belleza, de bienestar espiritual, ¿no? De identidad, ¿no? Esos ya son cuestiones más intrínsecas a los ecosistemas. En el caso de la economía ambiental, lo que le interesa más propiamente son los servicios más evidentes, ¿no? Que presta la naturaleza, la producción de agua, el mantener, por ejemplo, en una ciudad, si no hay suficiente cubierta vegetal, pues el clima se desquicia y entonces empieza a hacer demasiado calor, porque rebota el sol, ¿no? Se evapora todo el agua, no se mantiene la humedad, y entonces eso te genera problemas de microclima a nivel de la urbe, ¿no? Entonces, un servicio ambiental, aquí podemos imaginar muchos, y estamos hablando de que, a diferencia, por ejemplo, de los minerales, que simplemente es un bien estático que está en el subsuelo, que ya se produjo, ¿no? A diferencia de eso, los servicios ambientales tienen que ver con aspectos dinámicos de los ecosistemas, ¿no? No están simplemente ahí, están vivos, podríamos pensar en ello, ¿no? Ahora, menciono porque es uno de los que más nos va a interesar cuando hablamos de economía ambiental, pero estos dos van ligados, ¿no? Hay una especie como de interconexión entre ellos. Son parecidos, pero tienen un tratamiento un poco distinto respecto al ámbito de lo ambiental. O sea, mientras que nos habla de los recursos que están ahí, cómo aprovecharlos. Por ejemplo, Hotelling en 1931 escribió un artículo muy importante que es la economía de los recursos no renovables, y nos explica cuándo nos conviene o no
explotar un recurso no renovable y en qué términos, etcétera, ¿no? Entonces ese es un aspecto teórico, pero el impacto del ser humano en la naturaleza, en los ecosistemas, se da de dos formas, ¿no? El uso como tal, o sea, el uso que le podemos dar a los recursos como tal, pero también las sustancias que liberamos y toda la contaminación. Ese es el otro efecto que tiene el ser humano. Y la economía ambiental está un poco más orientada hacia esa parte, o sea, el aspecto de la contaminación. ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto de esto? Entonces, hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de instrumentos de mercado, ¿no? La creación de mercados, y también hay otro aspecto que tiene que ver con instrumentos en general de política ambiental, ¿no? Perdón, cuando te refieres a la creación de mercado, ¿te refieres, por ejemplo, a los mercados de bonos de aire limpio y cosas así? Ahí voy. Nada más quiero escribirlos para que queden. Política ambiental. ¿A qué se con estos, digo, hay muchas otras cosas más a las que aquí también hablamos ya para ya instrumentos globales, ¿no? O políticas o ambientales, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, de lo que se trata es de usar la fuerza del mercado y de la economía para revertir los peores efectos de la... Por ejemplo, de instrumentos de mercado tenemos necesariamente, para dar una idea un poco por dónde va la cosa aquí, hablamos de, por ejemplo, el precio de las cosas, ¿no? Las externalidades positivas y negativas, pero también podemos hablar de impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que la gente deje de mal usar el agua, o mal utilizar los minerales, o mal utilizar los energéticos? O sea, esa no es tanto materia de recursos, de economía de recursos como tal, sino es más de la economía ambiental. Esto es más cómo haces la óptima utilización de estos recursos, y de este lado es un poco cómo empiezas a atacar los problemas ambientales, ya una vez que surgen, y la contaminación. Entonces, en el caso, por ejemplo, del mercado, tú utilizas el mecanismo del precio para controlar la demanda, por ejemplo, de ciertos bienes o servicios, ¿no? O utilizas, en el caso de externalidades negativas, pues utilizas impuestos verdes, los famosos impuestos piguvianos. Entonces, ¿en qué consisten? Pues un impuesto, por ejemplo, a la contaminación que emiten los automóviles, o un impuesto a la descarga de tóxicos al agua. Ahorita que se está asentando aquí la industria automotriz en el Bajío, pues, tendría que haber ahí impuestos piguvianos a todas esas descargas, sobre todo si no tratan esas aguas, ¿no? El CUSEA como tal tendría que tener un impuesto así fuertísimo, porque no trata sus aguas y consume una cantidad enorme de agua y toda la libera ya sin tratar. Entonces, cuando uno se va hacia allá, hacia las cañadas, a ver, aquí no hay que confundirse, es que utilizan abono orgánico, o sea, excremento para abonar la tierra. Entonces ahí hay una confusión, ese olor a poposita que luego, eso no es tanto el agua negra, sino es que están fertilizando aquí en estos tiempos, porque está por venir el tiempo de lluvias, entonces ponen eso, ¿no? Pero bueno, quiero dar una panorámica, no me quiero clavar mucho en esto, para eso están las transparencias. Si quieren hablamos un poco qué significa la creación de mercados. A ver, es que por eso tiene uno que ir jalando un hilito así, ¿no? según sus propias inquietudes, pero aquí va una cuestión importante, ¿no? Esto creo que queda más o menos claro, ¿no? Cómo utilizar el precio y los impuestos externalidades positivas y negativas para uno generar distintos comportamientos en las personas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del economista, en teoría económica convencional moderna, los ecosistemas también son parte del mercado. O sea, uno podría pensar en esos términos.
Y eso amarra muy bien con esta cuestión de que proveen servicios, ¿no? Entonces, un servicio, ¿qué es el capital, por ejemplo, en términos de la economía? ¿Qué significa capital como tal natural? Capital en general es una definición neoclásica que a veces se pierde de vista. Es todo aquello que da lugar a un flujo constante de servicios en el tiempo y que es susceptible de ser controlado en el proceso de producción. Esta ya es una definición de economista ambiental, porque ahí le agregué, bueno, no es que le haya agregado, se reconoce como pocas veces la palabra control. Si tú no tienes control de eso, ya no es capital, uno podría argumentar. Entonces, el automóvil es una cosa buena, porque nos facilita movilidad, por ejemplo, ¿no? Pero si de pronto ya no controlas el fenómeno del automovilismo como un capital, si quiere uno verlo así, te genera toda clase de desquiciamientos en una urbe, desde la contaminación hasta la inmovilidad como tal, los embotellamientos. Se sabe, por ejemplo, que aquí en Guadalajara el promedio de velocidad, ¿saben cuánto es? Es de 23 kilómetros por... De 23 kilómetros es el promedio de velocidad de un automóvil. ¿Qué en realidad es alto? ¿Qué es alto? Los Ángeles es 17, por ejemplo. Hay ciudades que tienen El 11. DF7. 11, 7. Y depende, sí, ese es el promedio, digo, son cifras, son estadísticas, ¿no? Sí. Y obviamente no es lo mismo a ciertas horas del día, ¿no? Sí. Que a otras, pero a lo que me estoy refiriendo con esto es que ahí uno podría pensar en que esa es una externalidad, ¿no? Ya no estás, ya ese capital no está generando lo que tú creías que iba a generar, que era bueno, porque se te salió de control, es una especie de externalidad. Entonces, de lo que se trata aquí es también de empezar a ver que los problemas ambientales, como tal, desde la definición económica, son imperfecciones de un equilibrio más general. Es decir, es ausencia de mercados, inexistencia de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si contaminas el aire, pues es porque es un bien de acceso libre, nadie es propietario, ahí también están los derechos de propiedad aquí, ¿no? Aspectos de derechos de propiedad. ¿Qué ocurre? Pues entonces nadie se arroga o se beneficia o no con eso. Es decir, padecemos la contaminación del aire, pero como no tiene un precio como tal, entonces empezamos a hacer uso de él, pero de una manera que ya nos es perniciosa. Ahora uno argumentaría, no, falso, ya también el aire está en venta. ¿Por qué crees que la gente compra automóviles, no? Pues es para respirar aire limpio y filtrado por el sistema de aire acondicionado. Entonces, como decía un colega, ya nada más nos falta que nos vendan el aire, ¿no? Ya nos venden el agua, ya nos venden la luz, o sea, y su comentario al final, ya nada más nos falta que nos vendan el aire, ¿no? No, pues Santana se adelantó, ¿no? Los impuestos para las ventanas, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno podría argumentar que la gente está comprando más automóviles precisamente para tener acceso a un aire no tan empolvado, con micropartículas o contaminado, o bueno, menos que no huela tan mal. Y entonces ahí el automóvil está funcionando como una especie de un mecanismo de adquisición de aire, ¿no? Entonces, de lo que se trata aquí es de que cuando hablamos, por ejemplo, de ecosistemas, o de parques naturales, o de arrecifes de coral, ¿por qué la gente los degrada? Pues porque no existe un precio adscrito a eso, no se le ha atribuido ningún valor monetario, que es el lenguaje de la gente, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de empezar a ver, ok, ¿qué cosas ya existen en el mercado? Por ejemplo, pues la madera es un bien mercadeable, ¿no? Y existen mercados internacionales de madera. Bien. Pero de lo que no hay mercados es, por ejemplo, de belleza como tal. Uno podría decir, no hay mercados de belleza natural. Entonces, ¿qué se hace? Se generan mercados artificiales, o se hace una evaluación de cuál podría ser el valor de un área natural, incluso si la gente no la está convirtiendo en madera. Pero el turismo no sería una representación de ese mercado. Sí, exacto. Entonces ahí viene toda una serie de mecanismos. ¿O los parques naturales? Los parques, sí, por ejemplo, por eso, pero si ese parque natural
simplemente un área federal y nadie paga por entrar, entonces ahí no estás, no hay un mercado como tal. Pero entonces tú haces un estudio, hay distintas formas de evaluar cuánto costaría eso, ¿no? Entonces ahí es donde ya viene toda, es toda un área enorme de, no enorme, ¿no? Pero digo, es un área sofisticada para buscar cuál es lo que se conoce como el total economic value, ¿no? El valor económico total de eso, ¿no? Y entonces ahí existen la evaluación contingente, las aproximaciones por medio de encuestas de cuánto la gente estaría dispuesta a pagar, ¿no? El valor de existencia, el valor opcional, ¿no? El valor para dejarlo a las futuras generaciones. Ahí tengo una lámina de toda esa desagregación muy compleja de cómo se calcula todo eso. Es decir, es la sustitución en ausencia de mercados, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, instrumentos de política ambiental, ¿no? Lo mismo, o sea, sería correcto entonces empezar a tasar algún tipo de impuesto a automóviles con 6 cilindros, ¿no? Sería correcto empezar a cobrar el agua por el tipo de uso que se le da. No es lo mismo tener una alberca y que alguien te compre el agua para llenar una alberca, que alguien que te compre el agua para operar a alguien o para bebértela, ¿no? En ciertos lugares del planeta el agua va lo mismo un metro cúbico de agua, ¿no? Pero te dicen qué hacer con eso. Dicen, esto no lo puedes usar para tal. O sea, le ponen ahí strings attached, ¿no? Le ponen condicionantes a ese metro cúbico de agua. Como las películas, ¿no? Esta película es región 1, esta es región 4. O sea, hay una desagregación ahí de usos, ¿no? Y de licencias para usos. En otros no, en otros te dicen, si quieres agua para esto te va a costar tanto, para esto te va a costar tanto otro, ¿no? O sea, ahí hay distintos instrumentos de política ambiental según el estilo también de cada país, ¿no? Porque sus pobladores son distintos. Entonces lo que funciona en Las Vegas no funciona en Queensland, Australia, ¿no? Hay distintas formas. Bueno, esta es una cosa más o menos global que estoy queriendo mostrarles para que no conozcan este tipo de... Ahora, aquí la única pregunta que yo es, ¿dónde entraría la salud, en la economía de salud pública, de salubridad pública? ¿En la economía de recursos o en la economía ambiental? Acá. En la ambiental. Sí. Pero hay como tal, podría uno pensar en la economía de la salud pública, ¿no? De hecho es una rama en la que tienes que interactuar con especialistas, toxicólogos, ¿no? Sí. Químicos del agua, ¿no? Epidemiólogos. Como tal, ese ya sería una rama, ¿no? Economía de la salud, y existe, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de lo que tiene una relación más vinculada directamente con recursos naturales, el uso directo de recursos naturales, ¿no? Ahora, repito, esta es una cosa que no me gustaría detenerme aquí porque no es la intención ahorita explicar todo lo que abarca la economía ambiental. Lo que quiero es darles una panorámica desde el punto de vista de un doctorado. Ajá. Entonces, si me permiten, quiero dejar un momento esto. Si quieren regresamos después, pero quiero adelantar con los siguientes temas, que es este problema del teorema de existencia, para que tengan ustedes una idea de cuáles son los debates que se están dando en la actualidad, ¿no? Existe, dentro de la lógica de los científicos naturales, para regresar un poco a este tema de qué es la resiliencia, qué es la integridad de un ecosistema, existe una congruencia dinámica en todo ecosistema, en la que, por ejemplo, hay una cadena trófica entre animales y plantas y todo eso se complementa. Es una cuestión muy compleja y a eso le llamamos ecosistema. Ahora, las cadenas tróficas son las cadenas alimenticias. No existe la basura en los sistemas naturales. La basura como tal no existe, ¿no? Ustedes saben que todo es alimento de otros organismos menores o mayores, ¿no? Y
estoy mencionando esto como uno de esos aspectos de los sistemas naturales. Es decir, uno puede pensar en los sistemas naturales, voy a usar un poquito aquí del lenguaje científico, como sistemas dinámicos pero en equilibrio, ¿no? ¿Por qué abusar del lenguaje? Porque no es un equilibrio como tal, es un equilibrio dinámico. Es más complejo que simplemente decir, la madre naturaleza está en equilibrio. No es así. Pero bueno, esos son otro tipo de discusiones. A lo que me estoy refiriendo como tal es que el sistema como tal se autocontiene y tiene una lógica propia. ¿Correcto? Ahora, hay una situación parecida con los sistemas económicos, ¿no? Ustedes saben lo que es el equilibrio paretiano, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un equilibrio general. Las leyes, las pocas leyes que hay en economía de oferta y demanda, etc., nos están hablando de un equilibrio en el sistema. Ahora, hay un problema gravísimo aquí que no se ha podido resolver. Yo me he metido un poquito en eso en mi tesis doctoral. Aquí hay un vacío. O sea, no hay un teorema de existencia que vincule el equilibrio de los sistemas naturales con el equilibrio de los sistemas económicos. Ese es un problema que no se ha resuelto y que está pendiente. Y es un tema de doctorado y hay trabajos muy interesantes en dilucidar cuál sería la metodología que vincule cómo concebimos este equilibrio con este otro equilibrio. Ahí es donde... Es decir, la gente habla mucho de interdisciplina, pero luego nunca pone ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo así fuerte, ¿no? Un reto así metodológico, así cabrón, como decía mi abuela, ¿no? De veras, ¿no? Y para doctores, esto no es para gente que está estudiando maestrías, ¿no? Estos son temas fuertes de veras, con sustancia. Ahora, para nosotros poderlos vincular, obviamente tenemos que entender qué rayos es una premisa, ¿no? Entonces, hay un problema aquí detrás de esto, que es, no sé si ustedes conocen a Robert Heilbronner. Tiene uno de los mejores libros de texto sobre economía, historia de la economía, se me fue el nombre, ahorita es el... Los grandes economistas. No, ese es otro. Yo me estoy refiriendo a la evolución de la sociedad económica. Ese es un libro que yo no sé por qué no se lee, pero es uno de los más fantásticos libros que existen de texto, disponibles en español incluso. Es de Prentice Hall, si no me equivoco. Es un librito también así de delgado, pero ese le cambia a uno la perspectiva histórica de las ciencias económicas, ¿no? Entonces, pero ahorita estoy hablando de este otro libro, que es un libro que obviamente ha causado mucha discusión, porque está hablando de la crisis de visión en el pensamiento económico moderno. ¿En qué consiste la crisis de visión? Bueno, él nos dice, ¿no? El secreto mejor guardado de las ciencias económicas es que no son ciencias económicas, son la ciencia del capitalismo. O sea, se los pongo así como para explicado a los niños, ¿no? Lo que nos acaba de decir Heilbronner es un poco esto, ¿no? Para ponerlo así con palitos y bolitas. ¿Qué explica el crecimiento de una planta, de una flor? Y entonces yo les pregunté, ¿qué explica el crecimiento de una flor? Y entonces me pueden decir ustedes, el que huele feo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no nada más se fertiliza, también están los pájaros que se cagan ahí sobre, ¿no? La tierra. ¿Qué más? La tierra, ¿no? La tierra. El sol. Exacto, el sol, gracias. El agua, ¿no? Y la fotosíntesis. Aunque claro, no, pero la fotosíntesis ya es un proceso de la planta. Yo estoy diciendo insumos, o sea, inputs de fuera. ¿Qué otra cosa podría ser el aire, no? El aire siempre tiene 21% de concentración de oxígeno, se no cambia, entonces, ¿qué tal si le cambias esa variable, no? Pero bueno, el aire, pues ahí está el aire. ¿Cómo representamos al aire? Pues no sé. Rayitas. Un avioncito de papel. Ahí está. Sin aire no puede volar. Bueno. Ahí está, hay muchas variables, las abejas, ¿no? Ahí está una abejita.
Los insectos, ¿no? Explican ahí. ¿Por qué? Si no, no se poliniza. O sea, hay muchas variables, ¿no? Lo que nos está diciendo Heilbronner, para resumirlo, es que uno de los problemas que tenemos que enfrentar, y esto se enfrenta no a nivel de la profesión del economista, o sea, de la economía profesional, sino a nivel de la economía como ciencia, es que la teoría económica moderna como una actividad profesional, como una disciplina, lo que nos está diciendo es algo parecido a, es el agua lo que hace crecer a las plantas. Y nada más, and that's it, folks, ¿no? And that's it, ¿no? That's all, folks. Un poco es, digo, estoy caricaturizando el drama científico, pero es más o menos por ahí la cosa. Nos está diciendo que es el agua el factor al cual le podemos atribuir el crecimiento de las plantas. O sea, en pocas palabras, lo que nos está diciendo Heilbronner es que la teoría económica moderna no es una ciencia. No la estamos tratando como una ciencia, sino estamos haciendo uso de ella para explicar el fenómeno del capitalismo como si fuera una ciencia. Y es correcto, es la ciencia del capitalismo. Y aquí aprovecho para decir como la economía ecológica es la ciencia de la sustentabilidad, o pretende serlo, o a eso va, porque es muy nuevo el tema de la economía, de la aproximación de la economía ecológica. Es decir, en ambos casos buscan ser aproximaciones científicas. Ahora, nosotros, si queremos hacer de la economía una ciencia, no podemos estar con estas pendejadas. Tenemos que ver el crecimiento de la planta como un fenómeno complejo, con muchas variables que interactúan. Y es aquí en donde quiero tocar el siguiente tema, ¿no? Perdón, una pregunta. Una pregunta. Sí. O sea, cuando te refieres a economía ecológica, es distinta a la economía ambiental y la de recursos, ¿verdad? No he tocado, es que hay otra cosa acá que es la economía ecológica. O sea, son tres ramas. Son tres cosas distintas. Correcto. Y a todo eso le estoy llamando economía para la sustentabilidad. ¿Sí? Pero ahorita, ese es otro siguiente tema y para allá voy. Entonces, hay dos imperativos. Y entonces aquí, como ustedes como estudiantes de doctorado, yo los voy a poner ahorita frente a la espada y la pared. O sea, hay una cosa que tenemos que enfrentar, que es lo siguiente. Tenemos un dilema frente a dos imperativos. Ustedes como personas tienen dos imperativos, el imperativo profesional o el científico, y eventualmente van a tener que decidirse en qué proporción en qué proporción eso va a entrar en sus vidas. Entonces hay gente que es más economista profesional que economista científico. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es así. El problema es cuando la gente no sabe ni siquiera que existe ese dilema y entonces anda por la vida sin haber decidido. ¿Sí me explico? Entonces un economista profesional es el que trabaja en INEGI quizás y hace estadísticas, está bien, okay. Pero si hemos de entrarle al tema fuerte de la sustentabilidad, no podemos andar pensando como economistas profesionales nada más. Noten que esto tiene mucho que ver con la economía profesional, y esto también. Si lo tenemos que incursionar en otra, digamos, es un poco como el Apolo, ¿no? Cuando despega, sí han visto cómo esas imágenes de despegue, acaba de salir uno ahí de Rusia, en el que está el Sputnik así, ¿no? Y entonces tiene sus distintas etapas, ¿no? Así, y entonces va dejando así la etapa 3, la 2, la 1, así, y al final queda la cápsula. Bueno, es un poco, tenemos que ir dejando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque al final lo que va a quedar es el pensamiento científico, eso es lo que nos va a interesar, que comprende bien sus premisas y va a empezar a decir cosas como, por ejemplo, ¿por qué te fijas tanto en el precio, no? ¿Por qué no empiezas a pensar un poco en información adecuada para que la gente tome decisiones sustentables, sus preferencias individuales sean sustentables? Porque ese es uno de los graves problemas ahorita. Para nosotros creer que este equilibrio general, una vez que corrijamos los mercados, va a acercarnos a un posible escenario de sustentabilidad,
también tenemos que pensar que esos mercados ya son perfectibles y la gente, como ustedes saben, cumple cabalmente con una de las premisas, que es información pertinente y correcta, ¿no? Completa. Sus preferencias no van a ir cambiando precisamente por esto, etc. Bueno, ese propósito no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque tenemos un aparato de propaganda y publicitario y una cultura que impide que la gente realmente esté tomando o esté pudiendo siquiera saber qué es una preferencia sustentable, o sea, que sea consistente con esto, digamos con esto. Con ese aspecto, o sea, esa intersección. Al momento, las preferencias de la gente no son sustentables, al grado de que Milton Friedman dice, ¿no?, desde el punto de vista de la economía, el petróleo no es un recurso finito, o sea, no lo es. ¿Por qué lo dice? Porque es cierto. O sea, desde el punto de vista de la economía, con las premisas de la teoría económica moderna, el petróleo no es un recurso finito. ¿Por qué? Porque la economía, siendo una ciencia social, lo que mide es el estudio del comportamiento humano. ¿Y qué comportamiento humano? El de las preferencias. La gente no está expresando a través de sus preferencias que hay una escasez de gasolina, ni tampoco se está comportando en los mercados así que nos digan, mira, está subiendo el precio. No, o sea, no de la forma en que tendría que hacerlo si verdaderamente se fuera a dar ese declive así de, ya han visto esa gráfica de Hubert, ¿no?, que se supone que ahorita con el cambio de milenio ya entramos a esa pendiente hacia abajo energética, ¿no? No hay nada en las preferencias de la gente que nos diga que esto está haciendo así. Esto nos lo están diciendo los geólogos, no lo dice el economista. Entonces, aquí entramos a otro tema. Hay un problema de teoremas de existencia, hay un problema epistemológico de la ciencia económica. Y hay un problema también de imperativos profesionales e imperativos científicos a la hora de que hablamos con la gente. Hay conflictos de interés. Estás hablando con él, no sabes si te está hablando desde la ciencia o desde su empleo, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, no es malo tener conflictos de interés. Lo malo es que no los reconozcamos uno como audiencia y él que no te lo diga, ¿no? Entonces, si te está diciendo soy economista de Hacienda o del Banco de México, carajos, eso significa que tiene conflictos de interés para efectos de un análisis científico. Entonces no vas y le crees todo lo que te dice, sino lo tomas como lo que es la política económica. Pero eso no es ciencia económica, es una política económica, y como tal hay que tomarla, ¿no? Ahora, si yo por ejemplo, yo pretendo estarles hablando desde un marco científico, si no les estaría poniendo abejitas aquí. Eso solo ocurre en una clase como digo, en una charla científica. Ok. Entonces, hay aquí otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Ya casi se nos acaba el tiempo, a ver si logro pasar este asunto, que es el economista. Desde hace siglo y medio más o menos, ustedes saben, cuando se abandonó la teoría del trabajo y el valor vinculada al trabajo y empezamos con toda la revolución marginalista, ¿qué ocurrió además de eso? De pronto surge la definición de la economía en términos de la escasez relativa. O sea, si un problema no es un problema que no se ve desde el punto de vista de la escasez relativa, ya no es un problema económico. Eso no ocurría antes. Por eso es importante estudiar historia de la economía. Ahora, los científicos naturales, cuando oyen a un economista hablar de escasez, dicen, pero ¿por qué dicen esas cosas? No las entienden. ¿Por qué? Porque están hablando de la misma palabra escasez, pero en términos muy distintos. Para el científico natural, la escasez que cuenta es la escasez absoluta o real, como le llaman. Para el economista, la escasez que es importante en términos de análisis económico es la escasez relativa, en función de
no la escasez como tal. Ahora lo ves, ahora no lo ves, ¿no? O sea, si yo me llevo este garrafón así, los dejo sin agua, esa es escasez real, ¿no? Al economista, ese no es un problema económico, es un problema de reparto de agua. No ha venido el de la... ¿no? Es un problema administrativo, no sé qué tipo, pero no es un problema económico. Ajá. ¿Cuándo sería un problema económico? Cuando tengo un montón de botellas de vino aquí, es viernes y entonces, es agua. Al diablo, ¿no? O sea, ¿por qué beber agua cuando hay vino, no? Entonces ya no es escasa, es agua, ¿no? Así la vuelvo escasa, ¿no? Todo el mundo se pone a beber vino, ¿no? Y un lunes en la mañana, que está todo el mundo crudo, pues entonces a lo mejor esto es lo escaso, ¿no? Todo esto ya lo saben ustedes, ¿no? Esa es escasez relativa. Ahora, obviamente eso es parte de esta ausencia de un teorema de existencia que vincule a los dos. Porque no sé si ya se dieron cuenta que aquí tenemos que poner la escasez absoluta, ¿no? Es uno de los muchos factores que tenemos que tendríamos que tomar en consideración para hablar del problema de la sustentabilidad, que es este. O sea, ¿cómo haces para que haya eficiencia económica paretiana y luego para que eso coexista con justicia distributiva y luego intergeneracional y luego para que ello sea congruente al mismo tiempo con la integridad de los ecosistemas? O sea, no estamos por eso este tipo de cosas solo se dicen en una clase de doctorado, en una charla de doctorado. A esto a los estudiantes de licenciatura se los digo, pero muy así, con mucho cuidado, ¿no? Porque no es decir, no se trata, ellos no van a hacer investigación, ellos no van a hacer ciencia. Es importante que se les hable con parámetros científicos, pero todavía se les habla un poco como menores de edad, no sé si me explico, y aquí me remito a Kant, ¿no? ¿Qué dijo Kant, el filósofo de la Ilustración? ¿Qué hace a una persona ilustrada? Bueno, pues que puede pensar por sus propios medios como un mayor de edad, ¿no? Y entonces recurre a los libros de texto, pero no le pongas este tipo de libros, porque esto no es para menores de edad, esto es para mayores de edad, ¿no? En el que un poco le estás diciendo Santa Claus no existe, ¿no? Ni los Reyes Magos, ¿no? Y esto es así. Entonces atente a las consecuencias de ese nuevo conocimiento. Ahorita esta es una conversación de mayores de edad, en este sentido, en un sentido epistemológico. Ya no les estoy tratando como menores, no les estoy contando cuentos ya de Reyes Magos y de elfos y así. Esta es la cruda realidad. Y los libros de texto ya no nos ayudan. O sea, hasta un cierto punto para entender ciertas cosas, ¿no? Equilibrios, no sé. Pero hay que entender que ahorita el problema de la sustentabilidad no se va a poder resolver desde exclusivamente la economía ambiental. Es una herramienta, nos lleva hasta un cierto umbral, pero después entra en acción otro aspecto, que es la economía ecológica, ¿no? Que es una especie de complemento, o se le llama economía biofísica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Así como aquí hay una crisis de visión, la economía ecológica lo que busca es alternativas, o sea, necesitamos tener una visión distinta de las cosas, ¿no? Entonces, este es un libro de un journal, es un compendio de algunos de los mejores artículos de un journal de economía ecológica, Ecological Economics. Y el libro de lo que nos habla es precisamente de, una vez que ya empezamos, vamos a ver algunas transparencias, de hecho, ahorita es un buen momento, tenemos un minuto, a ver si se puede. ¿Les molesta si tomamos unos minutos también para algunas preguntas, interactuar? Yo no pensé que fuera a tardarme tanto en explicar esto porque hace mucho que no lo hacía, pero sobre todo esta parte nos llevó un poco más de tiempo, ¿no? Porque es bastante técnica.
Pero bueno, vamos a ver si puedo ahorita. Ah, sí. Entonces, imagínense que yo les digo, a ver, la definición de sustentabilidad desde la economía ambiental es la siguiente: capital productivo constante o continuo, perdón, incremental o continuo. Esa es la definición de sustentabilidad. O sea, esos tres propósitos se cumplen desde el punto de vista de la economía ambiental. La regla Harwick-Solow, ¿no? Es hacer todo aquello. A ver, una de las cosas que hace la economía neoclásica ambiental es decir, asume que la sustentabilidad es posible y luego se regresa y dice, ahora, ya que asumí que eso va a ocurrir como premisa, fíjense, lo que antes era el fin, o sea, porque muchos dicen, ¿qué tenemos que hacer para llegar a la sustentabilidad, ¿no? Desde la mentalidad científica eso así no funciona. Cuando uno piensa como científico económico, como economista científico, no hace esas cosas, sino que expande, ¿no? Y entonces dice cosas como, vamos a asumir que la sustentabilidad. ¿Sí se dan cuenta? Cuando uno hace una tesis doctoral, muchas veces lo último importante es el resultado. Lo interesante es qué premisas tuvo que aceptar para que ese resultado fuera la verdad contingente del momento. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Es interesante cómo funciona ahí. O sea, cómo combinas las variables, tu hipótesis, tus premisas para luego llegar a un resultado. Entonces, tenemos esta idea lineal de las cosas, de que tal premisa, no sé qué, con esta hipótesis, llegué al resultado, y luego confirmas o no confirmas la hipótesis. O sea, déjenle eso a los licenciados, por favor. Así no funciona la ciencia. El método científico es una forma de presentar resultados, no es una forma de pensar. El método científico es intuitivo, se llega a verdades de manera intuitiva y luego usas el método para tener contenta a la audiencia. Miren, así le hice. El proceso real, muchas veces tú empiezas por el resultado de algo y luego dices qué fue necesario para que ese algo es la verdad, ¿no? ¿Qué premisas tuve que aceptar para llegar a esa verdad? Y es ahí donde es lo interesante, ¿no? Por eso muchas veces uno le explica, yo cuando hice mi doctorado, muchas veces estaba uno platicando ahí en el bar o en el pub ahí con la gente, con los recién egresados, y tu doctorado, ¿cuál fue tu punto ahí duro, ¿no? Y dice, pues encontré que la gente, no sé qué rayos, qué tipo de resultado es ese, ¿no? Ese es obvio, hasta mi abuelita lo sabe, ¿no? Ese no es el punto. Lo interesante es cómo llegó a esa verdad que ya todo el mundo conoce. Ahí estuvo el hallazgo, ¿sí? Pero uno cuando entra en primer año no se da cuenta de esas cosas porque no está acostumbrado a pensar científicamente, ¿ok? Entonces, en la economía neoclásica, uno ¿qué hace para pensar en términos de sustentabilidad? Asume que es un hecho y luego se va para atrás y dice qué instituciones fueron necesarias para que la sustentabilidad se diera. Y a lo que llega el economista ambiental, a la conclusión a la que llega, es de que fue necesario reinvertir el producto, o sea, reinvertir todo aquello que degradaste en términos de ecosistemas y lo reinvertiste en capital productivo, de modo tal que tu acervo total se mantuviera constante o incremental. Esa es la definición de sustentabilidad desde la economía. Pero aquí hay un detalle interesantísimo. La premisa en la que descansa eso es que hay sustitutabilidad de capitales, o sea, que son intercambiables, ¿no? Ven así muy figurativamente, sustentabilidad es igual a, no es así la fórmula, pero se las estoy resumiendo porque si no nos come el tiempo, ¿no? Es igual a capital natural más capital artificial. Ahí se engloban todos los tipos de capital hechos por el ser humano. Sí, porque hay muchas denominaciones, ¿no? Capital manufacturado, intelectual, capital de infraestructura, todo eso es A, ¿ok? Y todo lo que pertenece a la madre naturaleza es capital, es KN. Ahora, lo que dice la teoría económica moderna es la visión neoclásica de la sustentabilidad es que estos dos son intercambiables, son sustituibles.
Eso lo que quiere decir es que no tiene que ser, si yo sustituyo todo este bosque de papayas por papayas transgénicas hechas en laboratorio, eso ya no es capital natural, eso es capital ahora artificial y tiene derechos de propiedad. Es bueno. Si yo te pongo un órgano, bueno, no, es mejor no me meto en eso, pero ese es un ejemplo suficientemente dramático. Yo puedo tener un cultivo de maíz. ¿Y de dónde viene? 8,000 años de generaciones de mexicanos antiguos haciendo ensayo y error con distintas variedades de maíz hasta mejorarlo y no sé qué. Y eso lo conocemos. Era una cosita así, llamada teocintle, ahora es una mazorca así. Se llama domesticación, por ensayo y error, proceso científico. Eso lo sustituyo ahora, ese es capital natural, ¿no? En cierta forma podemos pensar en eso, con ayuda del ser humano domesticado. Si eso lo meto en un laboratorio y produzco una variedad transgénica de maíz, ya dejó de ser parte del patrimonio de los mexicanos y ahora es capital artificial de Monsanto, Syngenta o Bayer, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Pues porque ya es mío, o sea, yo lo patenté, es una creación mía desde el punto de vista genético, pasa a ser. Entonces, este y este son sustituibles. Ahora, en esa falta de teorema de existencia, los dos se equivocan, ¿no? Porque por un lado, ni es cierto que todo, es decir, no podemos ver los recursos naturales como escasez relativa exclusivamente, como dicen los economistas, pero tampoco podemos pensar en la escasez absoluta, como dicen los ecologistas. ¿Por qué? Porque resulta que si tú tienes aquí un metro, ¿alguien tiene composta aquí en su casa? ¿Alguien procesa la materia orgánica? Bueno, si ustedes tienen un metro cúbico de composta y en ese metro cúbico yo proceso 10 kilogramos de materia orgánica, si yo le meto esto tecnología, ¿qué quiere decir tecnología? Controlo el sol, la humedad, le meto lombrices, ¿no? Entonces eso es tecnología. Yo puedo hacer que ese metro cúbico se expande en capacidad, así. Y entonces ya no proceso en ese metro cúbico, esto es figurativo, ¿no? Sigue siendo un metro cúbico, pero con tecnología ya no proceso 10 kilogramos, ahora proceso, ¿qué les gusta? 50, porque le metí tecnología. Entonces, de hecho, o sea, fíjense lo grave de esto. Eso quiere decir que el planeta Tierra tiene esta capacidad de carga. En biología se le conoce como capacidad de carga. Nunca había dibujado América tan rápido. Quedó. Y aquí está el norte y el sur. Si le metemos tecnología al medio ambiente, podemos incrementar su capacidad de absorción de los embates humanos. Y entonces ese planeta, en términos de procesamiento, ya no es de ese tamaño, sino de este tamaño. Perdón, a ver una pregunta. O sea, ¿está suponiendo que existen movimientos crecientes a escala entonces? Sí. Porque si supones eso, técnicamente no hay equilibrio entonces. Bueno, ese es el tipo de temas que se investigan en todo este tipo de preguntas. Son preguntas científicas. ¿Cómo las respondes? O sea, aquí estás incrementando artificialmente la capacidad de carga porque le estás añadiendo tecnología, el factor tecnológico. Acuérdense que el factor tecnología, progreso tecnológico, es lo que explica el crecimiento de las naciones en un solo, ¿no? Pero aquí le estamos dando otra connotación que es, está ampliando la capacidad de carga de lo que creíamos que era reducido. Y no es que hayamos como tal aumentado el tamaño del planeta, sino lo que estamos aumentando es su capacidad para absorber shocks. Es que aquí no tiene un punto y es que es cómo se va a aumentar. Estamos hablando de un balance energético, ¿no? ¿Cierto? ¿O está un poco...? No solo energético, de materiales, de todo. O sea, la tecnología altera, con tecnología tú puedes alterar todas las variables, ¿no? La energética, la de utilización eficiente de materiales, de agua. Pero el trabajo humano también. Hay una capacidad limitada en ese balance energético. Sí, esto no puede ir al infinito, en eso estamos de acuerdo. Eso no podemos ir al infinito, porque No. tenemos una capacidad limitada
de recursos. Tiene un link, entonces ahí es donde llega el economista ecológico y te dice, ecological footprint, man, huella ecológica. O sea, sí hay umbrales, a todo esto hay umbrales, es decir, es cierto que el fenómeno económico es un fenómeno de escaseces relativas, pero no lo puedes ensanchar tanto eso, al grado de decir lo que decía Friedman, ¿no? El petróleo es infinito, ¿no? Obviamente cuando dice eso, él está diciendo, ¿no? Antes de decir eso, dice desde el punto de vista de la economía, ya te está advirtiendo, ¿no? Entonces no te está diciendo ninguna mentira, te está anunciando que desde el punto de vista, o sea, siendo consistente con la teoría económica moderna, el petróleo es infinito. Hay que entender que eso es consistente, no está violando ninguna, es consistente consigo mismo en su base de premisas. Pero eso es conflictivo cuando te pones a enfrentar problemas como los reales, ¿no? Cuando dices, a ver, la economía de Estados Unidos es una economía de 5 planetas. Quiere decir, y ese es el concepto de huella ecológica, es un indicador biofísico. Entonces pasamos ahora rápidamente. Ya vimos muy someramente cuál es el indicador de sustentabilidad de la economía convencional, ortodoxa. Es que tu acervo de capital no caiga, ¿no? Ok, ese es el indicador de sustentabilidad. Ahora llegan los científicos naturales y dicen, it's not enough, this is not enough, ¿no? No es suficiente, necesitamos otro indicador que no sea exclusivamente el de la teoría económica moderna. Necesitamos un indicador biofísico, ¿no? O sea, que nos hable de escasez real. ¿Y qué es ese indicador? Es el concepto de huella ecológica. Se los voy a presentar un poco aquí rápidamente. ¿Qué es? Es la capacidad de, es decir, son los requerimientos materiales que requiere una población para satisfacer todas sus necesidades físicas de materia y energía. Entonces, la pregunta que se hacen los economistas ecológicos es, ¿qué es 15 veces más grande que Holanda? Esa es Holanda, país del tamaño de Tlaxcala. ¿Qué es 15 veces el tamaño de Holanda? Entonces la respuesta es su huella ecológica. Entonces, el economista ecológico dice, el mapa miente. El tamaño de Holanda no es este, sino este. ¿Por qué? Porque necesitaste 15 territorios equivalentes a Holanda lleno de recursos naturales para satisfacer las necesidades de Holanda. O sea, importaste capacidad de carga. Los 15 millones de habitantes que viven aquí, si tú los pusieras en una esfera así de este tipo, a ver si anda por ahí esa cosa. Ah, qué lástima, la quité. La quité. Demencia. Si tú a Holanda, supongan que este es ya no me alcanza. Supongan que este es el país de Holanda, ¿no? Ahí están. Vamos a representarlo como una urbe, ¿no? Así. Y le pones una cúpula así, una media esfera, lo aíslas del resto, ¿no? Así. Le pones una media esfera así, ¿no? Lo aíslas, para que no haya flujos de nada. ¿Qué le pasa? Pues se ha hecho este experimento, dicen en Londres duraría 2 días así aislado, de esa forma. Porque ya los supermercados, pues, se vendería todo a los 2 días, la gasolina se acabaría, o sea, sufriría, se moriría de inanición básicamente la ciudad, porque es una especie de ser vivo la ciudad, que tiene un montón de interacciones de adentro para afuera, o sea, el aire, el sol, el agua, los productos, la gente fluye, no sé qué, ¿no? Entonces no puedes hacer, pero ¿para qué se hace este experimento? Para demostrar que las ciudades son manifestaciones territoriales de flujos, de interacciones. Entonces, el tamaño de Holanda no es su tamaño territorial, sino el tamaño de sus flujos. ¿Sí? Ese es el concepto de huella ecológica. Y entonces dicen, ¿qué se necesitó? ¿Cuánto terreno para la energía que requirió? ¿Cuánta, para todo su ambiente urbano construido, los materiales? Para toda la madera, el agua, los alimentos, no sé qué, ¿no?
todo eso te genera el concepto de huella ecológica. Entonces lo que dice la huella ecológica es la extensión de tierra productiva necesaria para satisfacer los estilos de vida de un área geográfica dada. Entonces esta es la ciudad y su huella ecológica va a ser mucho más grande que la extensión territorial de la ciudad, porque la ciudad no produce nada, todo tiene que venir de fuera. Entonces ese es un indicador de sustentabilidad. ¿Qué es lo que nos dicen los analistas de huella ecológica? Dicen, bueno, si todos viviéramos como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra llenos de recursos. Así, o sea. Y si viviéramos como un europeo, como 3 planetas y medio. México está sobrepasado 1.3. O sea, los estilos de vida de México, pero por razones que aquí es bien complejo explicar, estamos sobrepasados 1/3 de lo que nos correspondería. O sea, la huella ecológica de Estados Unidos es casi 5 planetas Tierra. Es una economía de 5 planetas. Obviamente, que les decía, el mantener el capital constante, se saca cada año. Banco Mundial lo hace. En México tenemos las cuentas satélites que produce el INEGI, precisamente para hacer ese otro indicador de Banco Mundial. La huella ecológica también se hace cada año. Existe el Global Footprint Network, que es uno de los organismos que lo hace cada año por país a nivel mundial, y también lo hace la World Wide Fund for Nature, la del Pandito. La del Pandito. Sí, ellos también tienen ese indicador de huella ecológica. Pero aquí hay que decir una cuestión. Incluso a ustedes, no sé si se dieron cuenta que me cuesta un poco más de trabajo explicar el indicador económico que el biofísico. Porque el biofísico se lo pueden explicar hasta un niño. Entonces, el resultado de eso es que los gobiernos, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, más bien dicho, la Sustainable Development Commission, la Comisión para el Desarrollo Sustentable, que es como, es parte de DEFRA, que es el Departamento de Medio Ambiente, encargado exclusivamente de emitir todas las recomendaciones en materia de sustentabilidad en el ámbito educativo, en la agricultura. Entonces, utiliza el indicador de huella ecológica, no usa el de ahorros netos ajustados de Banco Mundial. Es decir, tiene una cualidad se me fue esta palabra que se usa mucho en inglés, la cualidad que lo puedes comunicar. O sea, es fácil que la gente lo pueda entender. Es muy fácil que un niño te entienda el concepto de huella ecológica, pero no es igual de fácil que te entienda el concepto, o sea, como indicador. Sí. Como indicador. Entonces, cuando tú, por ejemplo, hubo una tesista aquí que hizo su tesis sobre la huella ecológica del CUSEA. Entonces, al resultado que llega es el CUSEA hay tanta gente y genera tanto desperdicio y agua, por ejemplo los platos, puro desperdicio de platos desechables, cuando en la UNAM, por ejemplo, es puro, o sea, los lava, ¿no? Entonces ahí hay que comparar la huella hídrica, porque también es el impacto en el uso del agua, pero si tratas esa agua, a lo mejor el impacto es menor, o el impacto en basura, ¿no? Entonces, pero esos indicadores te los entiende la gente así, ¿no? Mientras que si tú le dices un indicador, además son per cápita, o sea, el indicador de huella ecológica es per cápita. Entonces, tiene un montón de controversias el indicador de biofísico, y repito, tiene ese defecto de que no toma en cuenta la tecnología y la capacidad de la tecnología para alterar la capacidad de carga, que es lo que mide huella ecológica. Pero tiene la grandísima ventaja que es una herramienta muy fácilmente comunicada.